Significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado el 23.01. 2019 actualizado el 09.12. 2022 El Enemigo, 2013, película dirigida por Denis Villeneuve, est un policiaco psicológico que capta nuestra atención desde los primeros minutos de visionado. Probablemente, te estaba preguntando o que symbolisant la sarana en esta película? A continuación descubriremos cuál es su significado depuis de todo. Adam Bell est professeur en una facultad de historia del área de Toronto. Es un hombre bastante sombrío, principalement porque está atrapado en una rutina que implica una relación con su novia, Marie. Mientras ve una película de alquiler, se fija en un actor en un pequeño papel que se parece mucho a él. Adam se obsesiona al conocer a este doble. Se entra de que el nombre artístico del actor est Daniel St. Clair, cuyo verdadero nombre est Anthony Clair. Clair es un actor de Toronto y está casado con una mujer llamada Helen, que actualmente está embarazada de unos meses. Adam se obsesiona entonces con conocer a Claire, a la que reconoce a primera vista. Son exactamente igual, desde el velo facial hasta la cicatriz que cada uno tiene. Entendamos paso a paso de que trata la película Enemy. El significado de la película y su imagen. Las constantes referencias a la sarana no son el tema de la película en sí. Pero, ¿qué significan? Eso parece querer saber todo el mundo. Veamos la sarana y lo que simbolizan en un sentido más amplio. La sarana embrace uno de los pocos animales que matan y devoran a su macho poco después del apareamiento. La idea de destruir y comerse a la hembra con la que se ha apareado sexualmente horroriza a las personas cuya sociedad se basa en. El concepto de que un macho y una hembra se aparean y permanecen juntos como compañeros para criar junto a su hijo. Porque cree que a las mujeres que matan a su marido o novio y amante se las llama a menudo en los medios de comunicación asesina, viuda negra? Esta es la interpretación de la arana que Denis Villeneuve quiso utilizar con la arana en El Enemigo. A lo largo de la película, las apariciones más directas de las aranas se refieren siempre a las mujeres. En concreto, las aranas se utilizan para referirse a la mujer de Anthony y a su madre, así como a la novia de Adam. A lo largo de la película se hace otra referencia menor a las aranas, pero creo que se utilizan para reforzar el miedo de Anthony a las mujeres. Ejemplo, los cables sobre la ciudad se fundan para crear una apariencia similar a la de una tela de arana. Desglosemos las principales apariciones de las aranas y cómo se relacionan con las mujeres en la película, la primera vez que vemos. Una arana est al principio de la película. Anthony en un club de sexo y una rubia alta que se parece mucho a la novia de Adam, Marie. La modelo rubia coloca en el escenario un plateau con una arana esponjosa bastante grande. Ella se asoma con zapato de tacón alto. Mientras la arana se arrastra desde el plateau hasta el escenario, el pie de la modelo se cierne sobre ella y comienza a bajar como si fuera a aplastarla. Esta escena de una modelo rubia aplastando una arana en un club sexual simboliza las fantasías de venganza que Anthony alberga hacia las mujeres. Aunque todavía no se revela cronológicamente, Anthony proyecta toda su animadversión hacia su mujer, Helen, en la arana, ya que Helen ha atrapado a Anthony en su red de matrimonio y embarazo. La aventura de Antonio con Marie, simbolizada por la modelo rubia, es la herramienta que ha elegido para vengarse de Helena, personificada por la arana. La siguiente vez que vemos la arana es un énorme monstruo que se cierne sobre la ciudad. Antonio la ve mientras mira por la ventana de la casa de su madre. Poco después, su madre le reprend por su fracasada carrera como actor. La complicada relación de Anthony con su narcisista y controladora madre es la causa de su oscuro sentimiento hacia las mujeres. La arana que ve aquí es la mayor de las 4 aranas de la película. Como la mayoría de los hombres, la madre de Anthony es el modelo más importante de su vida. Así, su relación con ella contribuye a conformar su visión de las mujeres. El siguiente motivo significativo de la arana aparece en la secuencia onírica de Anthony. En el sueño,
vuelva al club sexual y ve a la misma modelo de la primera escena de la película. Esta ve la camina por el techo y su cara ya no le pertenece. En su lugar, tiene la repugnante cara colmiluda de una arana sobre los hombros. Este sueno tiene lugar depuis de que veamos el accident de coche de Anthony con la novia de Adam, tras su pelea en la habitación del hotel. Esta escena tiene lugar cerca del final de la película. Recuerda la mención de que la modelo se parece a Marie. El rostro de la modelo es ahora el grotesco rostro de una arana. Esto simboliza la ira de Anthony hacia Marie por haberla abandonado. Anthony hizo todo lo posible para que Marie se quedara, pero fue en vano. El significado del final de la película Enemy. El final de Enemy est la parte más confusa de la película para mucha gente. Tiene sentido si entiende el motivo de la arana. Anthony encuentra la lave del club sexual en su abrigo y se deja seducir de nuevo por su vida secreta de infidelidad. El club sexual symboliza su deseo de sexo fuera del matrimonio. Hélène sale de la ducha y se dirige a su dormitorio. Anthony menciona que quiere salir y esa noche, pero Hélène no responde. Et que tenez en cuenta que Helen sabe de la indiscrétion pasada de Anthony y le preocupa que tenga otra aventura. Tras no obtener respuesta de Hélène, Anthony va a verla y descubre que se ha convertido en una tarantula gigante. La énorme arana, que prácticamente le na su dormitorio, se aterroriza tanto de elle que se refugia en la pared y se encoge al lit. Este momento simboliza un cambio en la dinámica de poder de la relación entre Anthony y Hélène, al menos desde el punto de vista de Anthony. Ella sigue tejiendo una telaraña, una malvada mujer arana que quiere atraparlo y consumirlo en su propia mente, pero ahora ella también. Está en cierto sentido atrapada y depende de él. Su miedo a que vuelva a enganarla le da cierto poder en la relación, al menos de momento. Anthony también se da cuenta de ello. Escribe en los comentarios tu conjetura y teoría sobre la película Enemy y su significado. Te esperamos. Admin.